Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de CECA Magán Abogados. Es 9 de febrero, son las 9:15, justo para que vean que estamos en total streaming. Y bueno, ya tengo aquí en pantalla a los ponentes, que tenemos muchísimas ganas de escuchar hoy, así que lo primero voy a hacer bienvenidos a Luis Pérez Justes, socio del área laboral, Juan José Jiménez, también manager de nuestro equipo laboral. Además, lo comento, Luis está en nuestra oficina de Madrid, Juanjo en Sevilla hoy, y tenemos un invitado especial, que es Ángel Ayue, inspector de trabajo, y al que le agradecemos enormemente que nos dedique hoy esta horita y media para este webinar que hemos preparado con mucha ilusión y para el cual tenemos más de 300 inscritos. Así que vamos a ir dando un poquito tiempo a que vayan llegando, aunque sabemos que esto de las tecnologías no pilla atasco, pero todavía hay gente ya llevando a los niños a los colegios. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Buenos días, Carmen. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal se presenta hoy miércoles? Vamos a dar estos minutillos para esperar a todo el mundo. Perfecto. Vamos a hablar hoy de un tema, ¿no?, que está la gente con muchas inquietudes todavía, y eso que desde el 23 de diciembre que se llegó a aquel acuerdo de reforma laboral hasta este 3 de febrero en el que ya se ha llevado a cabo la aprobación parlamentaria, se han producido muchísimos webinars de información, pero yo creo que este es el primero realmente que nosotros hacemos tras ya sí la aprobación parlamentaria, y sobre todo para un sector muy concreto que es el sector de la construcción, en el que la gente pues tiene dudas muy específicas, ¿no?, sobre todo en la materia de contratos. 9:17, yo creo que vamos a esperar un pelín más, si os parece, un minutito más, los 3 minutillos de cortesía. Y con ganas de empezar. Voy comentando un poquito a los oyentes. Los que nos siguen habitualmente ya saben que nuestros webinars tienen un enfoque general, y con ello lo que me quiero referir es que nos pueden ir haciendo ya cuestiones, aunque yo les animo a que primero escuchen a los ponentes, porque muchas de estas cuestiones que nos van a hacer llegar seguro que las van a aclarar en sus ponencias. Pero a medida que vayan ellos exponiendo, si alguna cosa pues le ha faltado conocer y tal, nos pueden ir lanzando las preguntas por escrito. Sí les comentamos que no contestaremos cuestiones específicas, de cosas muy específicas. Para eso, yo ya les aviso que ellos no se lo van a decir. Nuestros abogados estarán encantados de que los contraten, ¿vale?, para un análisis ya exhaustivo de esa situación. Así que les agradecemos que no nos manden cuestiones específicas de cotizaciones, de bonificaciones de la seguridad social, de temas de cotización, porque cada casuística es muy concreta y ahí pues nuestros expertos Luis y Juanjo podrían ayudarles muchísimo mejor en esta materia. Sí que cuestiones generales, algún inscrito ya nos hizo llegar alguna que le hemos hecho trasladar a los ponentes para que las pudieran contestar. Así que esta es la única petición que yo les hago. Ya sí que son 9:18, hemos dado estos minutillos de cortesía. Yo por mi parte volveré al final para formular las cuestiones. Y Luis, creo que vamos a empezar contigo. Hago una pequeña introducción. Creo que nos vas a hablar de la paralización imprevista temporal de la obra en el sector de la construcción, ¿no?, de los contratos por las circunstancias de la producción, los contratos de sustitución y unas reglas generales. Luego Juan José Jiménez nos hablará de una de las materias que más interesa a la gente, que es la desaparición del contrato fijo de obra y el nuevo contrato indefinido adscrito a la obra, ¿no?, así como la propuesta de recolocación y muchas cuestiones en esta materia que tú ya tienes previstas y que vas a comentar. Y por último, pero no menos importante, la visión de Ángel Ayue, que por cierto, le comento a la gente, viene debajo subtitulado Luis Pérez Justes por un pequeñito error, pero es Ángel Ayue. Así que, para que quede claro, él nos dará su visión. Yo volveré al final, reitero, pueden ir haciéndonos llegar las cuestiones generales que las formularemos al final. 9:19 y por mi parte, Luis, te paso el testigo para que podáis comenzar. Muchas gracias, Carmen. Bueno, para empezar, el objeto de nuestro análisis, uno de los puntos esenciales que afecta al sector de la construcción es qué sucede cuando tenemos una paralización imprevista en una obra en concreto, ¿no? Y lo que vamos a hacer es un análisis de cómo estaba regulado esto en el pasado, cómo se ha interpretado por nuestra doctrina y cuál es la regulación actual y qué interrogantes se pueden plantear a la luz de la regulación actual.
La disposición adicional tercera de la Ley 32/2006 del sector de la construcción habilitaba a la negociación colectiva para establecer una regulación específica de determinadas materias dentro de los contratos de obra o servicio determinado, con el objeto de garantizar dentro del sector de la construcción una estabilidad. Y de todo ello surge un artículo, que es el artículo 24 del Convenio Colectivo de la Construcción, en cuyo apartado 7 se regulaba una figura específica, que es la que hacía referencia a la paralización imprevista temporal de la obra. ¿Cuáles eran los requisitos que se establecen en ese precepto que se encuentra vigente dentro del artículo 24.7 del Convenio Colectivo de la Construcción? Que exista una paralización que obedezca a una causa imprevisible para la empresa, que sea ajena a la voluntad de la empresa y, por otro lado, existen determinadas obligaciones de información que debe dar el empresario a la representación legal de los trabajadores o, en su defecto, a la Comisión Paritaria Provincial. De tal manera que esta representación legal o la Comisión Paritaria Provincial debe de constatar la causa con una semana de antelación a dicha paralización imprevista de la obra. ¿Cómo se ha denominado en la práctica esta modalidad? Como extinción provisional. ¿Por qué? Porque cuando resurja la obra, la empresa constructora, empresario, deberá, en un momento determinado, de comunicar la reincorporación del trabajador en el seno de la misma. En segundo lugar, esta figura también es relevante porque también puede darse la circunstancia de que la finalización de esa paralización se convierta en una finalización definitiva y que de tal manera desaparezca la obligación de reincorporar el empresario al trabajador en el seno de la obra. Por otro lado, también puede existir el compromiso pactado entre las partes, entre la empresa constructora y el trabajador, de la reubicación del mismo dentro de otras obras de construcción en la misma provincia. Sin embargo, queremos decir que, claro, en la práctica podía surgir la legítima pregunta de si el empresario debía de acudir por el concepto de imprevisibilidad o no a esta figura, o si por el contrario tenía que suspender el contrato de trabajo vía expediente de regulación de empleo temporal, lo que viene siendo un ERTE. ¿Cuáles eran las dudas que se suscitaban en la práctica? Pues eran dos. La primera es la que hace referencia a la causa por el concepto de imprevisibilidad. En este sentido, no es lo mismo lo que puede ser una paralización temporal de la obra que tenga una entidad determinada que la finalización de determinadas unidades paulatinas que se van sucediendo en el seno de la obra. Y a partir de ahí puede surgir la duda de si efectivamente la situación que tenemos tiene encaje o no en el artículo 24.7. Así pues, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sentencia de 21 de junio del año 2012, llegó a considerar que la falta del pago de certificaciones por parte de la propiedad justificaba precisamente acudir a esta figura. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, años antes, en su sentencia de 10 de noviembre del año 2009, había declarado que determinadas modificaciones en las unidades de obra obedecía más a una paralización de determinadas unidades dentro de la obra global, de tal manera que la terminación no tenía encaje en el artículo 24.7 y ello conllevaba la declaración de la improcedencia del despido. Veréis, esta paralización tiene como consecuencia el abono del 7% de los conceptos salariales que se regulan en el convenio colectivo y, sin embargo, un despido improcedente, la indemnización de 33 días por año trabajado. Con lo cual, evidentemente, si la causa no es ajustada a derecho y no tiene encaje en el artículo 24.7, se va a encarecer el coste. La segunda duda que surgía respecto a la norma era si efectivamente no se cumplía con las obligaciones de información con la representación legal de los trabajadores o, en su defecto, la comisión paritaria, si su incumplimiento simplemente tenía un efecto en cuanto a la lisos de los deberes de información que tiene el empresario respecto a la representación legal de los trabajadores y las secciones sindicales correspondientes, o si ello conllevaba, al ser una causa tasada, la declaración de la improcedencia de la terminación por no acomodarse al artículo 24.7. En este sentido, mayoritariamente, la doctrina judicial había interpretado que el incumplimiento de las obligaciones de información conllevaba la declaración de la improcedencia del despido en cuanto a la terminación.
Este era el escenario que nos encontrábamos antes de la reforma laboral. Pero es que resulta que ahora hay una nueva regulación. ¿Por qué? Porque se ha modificado la disposición adicional tercera y ello conlleva a una regulación específica que desarrollará en detalle mi compañero Juanjo Jiménez respecto a la terminación de los contratos por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción de ese personal que está adscrito a obra. En este sentido, en el apartado tercero hay una regulación específica en donde se habla de causa de terminación por la paralización, habla de dos términos, definitiva o temporal. Es decir, que esta figura de la temporalidad podría enmarcarse dentro de esta nueva regulación de la disposición adicional tercera. Eso sí, añade el término de que dicha paralización temporal debe de tener una entidad suficiente. Y además se establecen unas obligaciones de información con 5 días de antelación, ya no solamente a la representación legal de los trabajadores o la comisión paritaria provincial correspondiente, sino también a las secciones sindicales que tengan mayor representación en el seno del sector. A partir de ahí, yo lanzo 3 preguntas a los oyentes, que no están resueltas, evidentemente, porque esta norma es muy reciente, de conformidad a este nuevo texto. La primera es, ¿qué se entiende por entidad suficiente? Paralización temporal de entidad suficiente. El concepto de entidad suficiente es un concepto jurídico indeterminado y ya adelanto que va a haber lío, que va a haber fiesta delante de nuestros tribunales en cuanto a qué se entiende por entidad suficiente y si el empresario en un momento determinado está habilitado o no a acudir a esta figura para proceder a la terminación de estos contratos de trabajo por una paralización temporal de la obra que se produzca como una entidad suficiente. Porque el debate que le puede surgir respecto a este concepto jurídico al empresario es si efectivamente acude a un ERTE. Habría que ver si es fuera de una causa ETOP o de fuerza mayor, dependiendo de las circunstancias del caso en concreto, o a una finalización del contrato por esa paralización temporal de obra de entidad suficiente. La segunda cuestión que se puede plantear en un momento determinado es si sigue existiendo frente a esa paralización temporal de la obra la obligación de llamamiento al trabajador por parte del empresario. Porque a día de hoy la disposición adicional tercera no regula esta obligación y, por otro lado, el convenio colectivo de la construcción en su artículo 24.7 tampoco ha sido derogado. Podrían existir determinados derechos más ventajosos de los trabajadores que pudieran ser ejercitados en un momento determinado. Y la siguiente cuestión que se planteará es qué consecuencias se pueden dimanar del incumplimiento en cuanto a las obligaciones de información que deba de realizar el empresario respecto a lo que puede ser la representación legal, la comisión paritaria o lo que puede ser las secciones sindicales más representativas. Entendemos que quizás los incumplimientos de información podrían conllevar incluso la declaración de la improcedencia en cuanto a estas terminaciones. Esto sería lo que vamos a analizar en lo que hace referencia a la paralización. Y luego vamos a analizar lo que son los contratos temporales. Vamos a ver, en cuanto al tema de la temporalidad, evidentemente lo que pretende la reforma laboral es reducir la tasa de temporalidad que tenemos en España. Y como balón de saque, yo quiero deciros que es muy importante a partir de ahora reflejar con claridad que se justifique la causa habilitante de la temporalidad, que se refleje las circunstancias que lo justifican y que se refleje también la conexión que exista entre esa causa habilitante y la duración temporal del contrato. ¿Cuáles son los 2 contratos protagonistas temporales dentro de la reforma laboral? El primero de ellos es el que hace referencia al contrato de circunstancias de la producción. Y dentro de la circunstancia de la producción habría 2 causas. La primera de ellas es aquella que hace referencia a las situaciones de un incremento ocasional e imprevisible, en donde existan además oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, genere un desajuste temporal entre el empleo estable y disponible y el que se requiere. Aquí también se incluye dentro del concepto de la oscilación las vacaciones. Vacaciones que era un elemento que había sido eliminado como causa susceptible de encuadrarse dentro de las circunstancias de la producción por el Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de noviembre del año 2020, pero que ahora se rehabilita como posibilidad de causa de circunstancia de la producción
dentro de la oscilación, dentro del contrato de circunstancias de la producción, habida cuenta de la reforma laboral. En este sentido, decir que el contrato dentro de esta causa puede tener una duración de 6 meses a 12 meses. Si nosotros acudimos al convenio colectivo del sector de la construcción, sería 12 meses por su artículo 25, apartado segundo, y señalar también que lo que ha venido interpretando también nuestra doctrina judicial es que lo que no puede ser habilitante como una causa de circunstancias de la producción en el ámbito de la construcción es el inicio de una obra en un momento determinado. Citamos por todas ellas, en este sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 26 de febrero del año 2010, que declaraba precisamente que el mantenimiento de marquesinas de paradas de guaguas de Gran Canaria no era una causa habilitante para acudir a una circunstancia de la producción por acumulación de tareas. La segunda modalidad que recoge la reforma laboral es la que hace referencia a los llamados días verdes, los 90 días que puede ser como una causa de oscilación previsible a lo largo del año y que en cualquier caso no debe de acudirse a esta modalidad de forma continuada, pudiéndose sí acudir hasta los 89 días, pero no los 90 días de forma consecutiva. Dentro de las dudas que se pueden plantear respecto a esta modalidad contractual, la primera de ellas es si estamos hablando de 90 días laborables o 90 días naturales. Y en este sentido, nuestra interpretación por el tenor literal de la norma y por la aplicación del Código Civil es que estaríamos hablando de días naturales. Segunda duda que se plantea respecto a los famosos días verdes de oscilación temporal habitual en el seno de la empresa es si cuando hablamos de 90 días lo pudiera verse alterado este concepto por el hecho de que fueran jornadas a tiempo completo o a tiempo parcial. Es decir, podríamos estar hablando de 180 días a tiempo parcial a lo largo del año. Nuestra interpretación, según el tenor literal de la norma, es que no, que con independencia de la jornada estaremos hablando de 90 días naturales a lo largo del año. Y respecto a las obras de construcción y la adscripción a contratas, tenemos que tener en cuenta que quizás estas modalidades contractuales en términos generales pueda estar para empresas constructoras pensado más para lo que puedan ser servicios centrales que para lo que puede ser una contrata en una obra de construcción. ¿Por qué? Porque la norma en su tenor literal dice que no puede justificarse como una causa del contrato de la circunstancia de la producción lo que pueden ser aquellas que se realizan en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas. Ahora bien, sí es cierto que la norma establece una salvedad cuando dice sin perjuicio de su celebración cuando concurran las circunstancias de la producción en los términos anteriores. Otra de las figuras que debemos de tener en cuenta en el marco de la construcción es la que hace referencia al contrato de sustitución, que viene de alguna manera a ser una redenominación de lo que históricamente se ha venido llamando como contrato de interinidad. En este sentido, es esencial que se identifique la persona sustituida y la causa de la sustitución. No olvidemos la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre del año 2021 que establece que no es contrario a la interinidad por vacante o la sustitución que el trabajador desempeñe el mismo puesto del trabajador sustituido o incluso aquellos que se encuentren dentro del mismo grupo profesional. Se permite en la norma la posibilidad de la coincidencia con anterioridad al momento de sustitución entre el trabajador que va a ser sustituido y el que le va a sustituir. Y por otro lado, se permite incluso completar jornadas reducidas. Ahí puede haber un problema en la práctica y es que en definitiva la jornada reducida por una causa legal, pues podríamos estar hablando de supuestos como puede ser una reducción de jornada por cuidado de hijo menor. Pensemos que podríamos llegar a extensiones temporales inusualmente largas. ¿Por qué? Porque, claro, si una madre se coge una reducción de jornada cuando nace el menor y efectivamente tiene esa reducción de jornada hasta la edad de los 12 años del mismo, podría darse la coyuntura o la circunstancia de que la interinidad se extendiera durante todo ese tiempo. ¿Existiría realmente una causa legal de reducción de jornada? Sí. ¿Existiría realmente una causa habilitante para acudir a ese contrato de sustitución? Sí. Pero esa extensión inusualmente larga podría generar determinados problemas frente a la inspección de trabajo o frente a la interpretación que pudiesen realizar en un momento determinado los órganos de la jurisdicción social. Por otro lado, se admite también
la figura de la sustitución por vacante. Es decir, no siempre tiene que haber una causa de suspensión con reserva de puesto de trabajo, sino que incluso durante procesos selectivos la empresa podrá acudir a este contrato de sustitución durante el periodo de 3 meses máximo. En cualquier caso, reglas generales, existe una presunción de que los contratos sean indefinidos. La idiosincrasia de esta reforma laboral es que la naturaleza, salvo que se pruebe lo contrario, es que los contratos son indefinidos, y además el contrato va a ser indefinido si no se da de alta al trabajador dentro de un periodo determinado y si se superan determinados límites temporales. También decir que la norma prevé para la terminación de los contratos de circunstancias de la producción una indemnización de 12 días por año trabajado, pero esto debemos de combinarlo con el convenio colectivo del sector de la construcción, en cuyo artículo 25, apartado 1, regula una indemnización específica para la finalización no solamente de los contratos de la circunstancia de la producción, sino también de la interinidad y los ahora llamados contratos de sustitución, en donde se prevé precisamente una indemnización de un 7% calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio colectivo aplicable y siempre respetando en cualquier caso la cuantía que esté prevista para el artículo 49 1C del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que la reforma laboral no prevé una indemnización para la finalización de lo que son los contratos de interinidad y, sin embargo, el convenio colectivo sí prevé una indemnización específica que mejora las condiciones que vienen establecidas en lo que es el Estatuto de los Trabajadores. Decir que, por otro lado, también regula la reforma laboral las limitaciones a la concatenación de los contratos temporales, reduciendo el ámbito de concatenación. Anteriormente, el ámbito era de 24 meses en el periodo de 30. A día de hoy estamos hablando de 18 meses en el periodo de 24 meses. Y en este sentido, es importante señalar que ahora la concatenación no solamente afectará en sí al trabajador afectado por esa concatenación, sino también por el puesto de trabajo. Aquí puede haber determinados problemas prácticos. Imaginemos una obra que en un momento determinado se inicia en una provincia determinada. ¿Qué sucedería si esa obra continúa en distintos tramos y finaliza en otro punto distinto, en otra provincia? Estaríamos hablando de que hay una concatenación del mismo puesto porque no deja de ser el puesto de peón en un momento determinado por contratos de circunstancias de la producción, o entenderíamos que es otro puesto, otra provincia u otra funcionalidad. Todas estas preguntas se van a plantear ante nuestros tribunales y van a ser, sin duda alguna, objeto de debate. Decir que también hay un régimen transitorio que debemos de tener en cuenta respecto a los contratos que se hubieran celebrado anteriormente. No es que desaparezca el obra o servicio en un momento determinado de forma absoluta, pues aquellos que se hubieran celebrado o circunstancias de la producción con carácter previo al 31 de diciembre continuarán bajo el régimen en el que hubieran sido concertados. Por otro lado, se establece un periodo de 6 meses hasta el 30 de marzo, desde el 31 de diciembre del año 2021, en donde se podrán seguir celebrando estos contratos temporales de circunstancias de la producción según el régimen anterior o de la obra o servicio determinado, y decir también que existen cotizaciones adicionales para aquellos contratos de duración determinada de un periodo inferior a 30 días. Todo ello de conformidad a lo previsto en el artículo 151 de la Ley General de Seguridad Social. Más adelante, también Ángela Llue podrá detallarnos el tema del régimen sancionador, que se incrementa, aunque sí adelanto que se han modificado, pudiendo llegar a ser los importes de las sanciones incluso hasta los 10.000 euros. Es decir, que el legislador, desde luego, tiene una idiosincrasia de desincentivar la contratación temporal. Y sin más dilación, voy a dar paso a mi compañero Juan José Jiménez, que seguro os podrá detallar pues cuestiones muy relevantes que afectan a los contratos, esa nueva figura, ¿no?, del contrato de obra. Juanjo, te doy la palabra. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues tomando testigo de mi compañero, creo que sin lugar a dudas, una de las cuestiones fundamentales o estrellas de esta reforma laboral en lo que atiene justo al sector de la construcción
ha sido la creación de esta nueva figura, ¿no? Del contrato indefinido adscrito a obra, que es una figura, desde luego, que va a ser muy importante en el sector, a cuenta de la desaparición del contrato fijo de obra, que sabéis que estaba regulado con anterioridad convencionalmente, y la desaparición definitiva del contrato temporal de obra o servicio, ¿no? Es importante saber que además es una figura específica creada por y para el sector de la construcción, es decir, que no va a ser aplicable a otro tipo de sectores ni a subcontratas que puedan intervenir en la ejecución de alguna obra cuyo convenio colectivo de aplicación no sea el sectorial de la construcción, ¿no? Y así, la propia disposición adicional tercera lo establece específicamente en cuanto a la definición del objeto de esos contratos, ¿no? Dice, oye, serán aquellos contratos que tengan por objeto tareas o servicios cuya finalidad y resultados estén vinculados a las obras de construcción, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que estén dentro del ámbito funcional de aplicación del convenio colectivo general de la construcción. Pero fijaos que se ha producido una regulación nueva, sui generis, con una serie de reglas especiales, pero también van a aplicar las reglas generales en otro sentido del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Lo primero que surge, o la primera duda que a mí al menos me surgía cuando leí este tipo de contrato es, bueno, contrato indefinido adscrito a obra. Parece como una especie de mezcla, ¿no? De una especie de exégesis que han hecho de glosa entre los contratos temporales y los contratos indefinidos, ¿no? Porque un contrato indefinido, por definición, es de duración indeterminada, ¿no? Indeterminada en el tiempo, se asimila a los contratos fijos, ¿no? Y tienen vocación de permanencia. Pero cuando metemos esa coletilla de adscrito a obra, nos evoca, o al menos a mí me evoca, cierta casuística de temporalidad, ¿no? Parece una suerte de híbrido. Y la primera pregunta que yo me haría es, bueno, ¿qué duración tiene un contrato indefinido adscrito a obra? Pues en principio ninguna, porque no está determinada, ¿vale? Si no tenemos una duración máxima del contrato indefinido a obra, pero sabemos que está adscrito al menos a una obra, ¿no? Y la norma establece 3 supuestos específicos que provocan o precipitan una secuencia de actuaciones necesarias por parte de la empresa, bien para novar el contrato o el objeto del contrato, o bien para extinguirlo con distintos regímenes, ¿no? Y cuáles son esas 3 causas que nosotros hemos identificado que provocan que la empresa, la constructora, tenga que actuar de determinada manera para novar el contrato o extinguirlo. Pues las 3 son fundamentalmente las siguientes. La primera, yo creo que no genera ningún tipo de dudas, ¿no? Finalización de las obras y servicios, la terminación real, verificable y efectiva de los trabajos desarrollados por esta. Es decir, la finalización de una obra de toda la vida de Dios. Finaliza la obra, ¿qué tengo que hacer cuando finaliza la obra? Pero se establecen 2 supuestos adicionales más. La disminución real del volumen de obra porque se hayan ido realizando paulatinamente las distintas fases o unidades de ejecución de las que está compuesta la obra. Fijaos que aquí se está trasladando a la ley una interpretación jurisprudencial que ya venía de antiguo, ¿no? Es decir, se permitían con anterioridad las extinciones de los contratos de obra y servicio, los antiguos contratos temporales que acaban de desaparecer, cuando se iban produciendo finalizaciones paulatinas de distintas fases de ejecución de una obra. Ahora se traslada a la ley también como un supuesto, en principio, de necesidad de innovación del contrato o de extinción. Ahora veremos la secuencia de hechos específicas que hay que llevar a cabo. Y tercer supuesto que provoca esa necesidad de actuación empresarial para innovar o para extinguir, que es justamente lo que hacía referencia a mi compañero con anterioridad, ¿no? Una paralización definitiva o temporal de entidad suficiente de una obra, por una causa que sea imprevisible para la empresa y ajena a su voluntad. ¿Cómo se explica esto, no? ¿O qué se entiende por una paralización definitiva o temporal de entidad suficiente, ¿no? Porque las paralizaciones definitivas parecen en principio fáciles de determinar, ¿no? Pero ¿qué es una paralización temporal de entidad suficiente, ¿no? Que es lo que decía mi compañero Luis con anterioridad. Pongamos un supuesto práctico, ¿no? Muchas veces, cuando vamos a cometer una obra de construcción, en ciudades sobre todo históricas, como ocurre muchísimo en nuestro país, resulta que estamos haciendo los movimientos de tierra del suelo y ¡paf!, nos encontramos con un yacimiento histórico, arqueológico, de especial relevancia, y llegan las administraciones públicas y nos obligan a la paralización de la obra. Es decir, no se puede seguir la obra hasta ver qué hay aquí. Ahora vamos a encontrar un yacimiento arqueológico. Yo estoy en la ciudad de Sevilla, tengo a poquitos metros y además, bueno, está explotado además por una empresa que creo que está que asiste a esta webinar, por SACIR, ¿no? La construcción de las setas, de un monumento de parasol estupendo en el centro de la ciudad de Sevilla, cuando se estaban moviendo los movimientos de tierra para ejecutar esas setas, se encontró un yacimiento arqueológico, que de hecho se puede visitar, y provocó una paralización de las obras de más de 6 años. Claro,
Me encuentro en principio con que la ejecución de una obra que iba a llevar a cabo se paraliza muchas veces sin edie, es decir, sin saber cuándo voy a poder retomarlas y ni siquiera si esa paralización puede ser definitiva porque finalmente se adopten decisiones por parte de la administración que impidan la ejecución. Y claro, yo tengo un montón de contratos indefinidos adscritos a obra y en principio, ¿qué tengo que hacer con ellos, no? Cuando hablamos de paralización de entidad suficiente, evidentemente vamos a tener que someternos al criterio interpretativo de los tribunales, pero será una cuestión muy casuística, ¿no? Y os ponía ese ejemplo de paralización para que veáis dónde yo creo que se puede subsumir esta circunstancia. Pues acontecida cualquiera de estas tres circunstancias, es decir, finalización de la obra definitiva, finalización paulatina porque se haya terminado una fase de ejecución concreta, o paralización definitiva o temporal de entidad suficiente, surgen una serie de obligaciones para las empresas en relación con los contratos indefinidos adscritos a obra, ¿no? ¿Provocan automáticamente estas tres circunstancias la extinción de los contratos indefinidos adscritos a obra? No. En principio, no provocan automáticamente la extinción de los contratos, sino que surgen, como decía, una serie de obligaciones adicionales. ¿Cuál es la principal obligación que introduce la norma y que es novedosa en este sentido? Las empresas tienen la obligación de formar a los trabajadores indefinidos adscritos a obra, con el objeto de que tengan un proceso de recualificación profesional que les permita con posterioridad poder ser reubicados en otra obra. Y si no necesitasen el proceso de recualificación profesional porque tengo disponible otra obra distinta dentro de la misma provincia en la que se ejercita la actividad donde pudiera ser recolocado el trabajador, surge la obligación de ofrecerle esa propuesta de recolocación. De modo que se generan dos alternativas distintas. Primero, una obligación formativa. Segundo, una necesidad de propuesta de recolocación. ¿Cuál va primero de las dos? Bueno, en principio son alternativas, ¿no? ¿Por qué alternativas digo? Pueden ser alternativas acumulativas, porque si finaliza la obra y nosotros ya tenemos otra obra a la que podamos adscribir al trabajador, automáticamente lo que tenemos que hacer es hacerle esa propuesta de recolocación. Siempre que la obra, ojo, la tengamos disponible dentro de la misma provincia donde el trabajador con contrato indefinido adscrito a obra está desarrollando la actividad. Si yo estoy desarrollando la obra en Madrid y luego tengo otra obra en Madrid y tengo vacante para ofrecerse al trabajador que extingue la obra, le hago la propuesta de recolocación y el trabajador automáticamente se recoloca en la obra. Pero puede ocurrir que las obras que yo tenga o en las que yo tenga vacantes no se ajusten al perfil profesional que tiene el trabajador con contrato indefinido adscrito a obra, cuya obra ha finalizado o ha finalizado la parte de ejecución que él desarrollaba o se ha paralizado definitiva o temporalmente con entidad suficiente, ¿no? Claro, si el perfil profesional que yo requiero, la vacante que tengo en otro sitio, no se ajusta al perfil profesional de este trabajador, la norma obliga a realizar un proceso de formación. Pero fijaos que hay una indefinición importante sobre el contenido del proceso de formación, incluso sobre el momento temporal en el que debe producirse ese proceso formativo. Aquí se deja margen a la negociación colectiva y será muy importante, porque serán los agentes sociales, o sea, la patronal de la construcción y los responsables sindicales, lo que tendrán que determinar convencionalmente cómo se ejecuta esa formación y fundamentalmente se deja un espacio muy importante, yo creo que Ángel después lo comentará en su intervención, en ese espacio formativo la Fundación Laboral de la Construcción, ¿no? Porque se establece una preferencia por la formación que haga la Fundación Laboral de la Construcción. Además, se trata de un proceso formativo que siempre, absolutamente siempre, tiene que correr a cargo de la empresa. Es decir, no podemos volcar la responsabilidad en el trabajador de que se forme y de que tenga una cualificación distinta para obtener un profesional, o sea, un perfil profesional que se adecue a la vacante que puedo tener en otra obra. No, es la empresa la que debe asumir con cargo a sus propios fondos ese proceso de formación. Ese proceso de formación, ¿cuándo y cómo se tiene que producir? ¿Tengo que esperar a que finalice la obra, a que se paralice temporal o definitivamente, o a que haya finalizado la fase en la que interviene esa persona trabajadora con el contrato indefinido adscrito a obra? No necesariamente. Dice la norma, la formación se puede hacer cuando finalice o se puede hacer durante la ejecución de la obra. Se entiende la primera de las obras a la que está escrito el trabajador, no la segunda, porque no puede empezar los trabajos si todavía no tiene la formación.
Ahora bien, aquí surge algún interrogante, ¿no? Y que yo creo que además es un interrogante que incluso algunas empresas clientes ya nos están trasladando. Si esa formación y esa formación la puedo dar durante la ejecución de la obra, ¿hay que hacerla en tiempo de trabajo o se puede hacer fuera del tiempo de trabajo? Porque claro, yo empresa, estratégicamente, ¿qué me interesa? Si yo sé que tengo la obligación de formar a ese trabajador y no tengo definido muy bien cuánto va a durar el periodo formativo, en qué va a consistir, hasta que la negociación colectiva me lo diga, puede ser que siendo o teniendo una definición estratégica o previsora, bueno, yo voy a ir formando a todos mis trabajadores indefinidos a obras para que tengan una recualificación profesional determinada y cuando llegue el momento de finalización, de paralización temporal o definitiva, ya automáticamente lo pueda mover si tengo sitio en otra obra distinta o diferenciada, ¿no? Pero claro, si yo quiero hacer ese ejercicio de previsión, surge el interrogante de si tiene que ser en tiempo de trabajo o fuera del tiempo de trabajo. En principio, siendo formación obligatoria, lo razonable, y si no Ángel luego me corregirá, sería que se tenga que acometer este proceso formativo dentro del tiempo de trabajo. Claro, si lo haces dentro de la jornada de trabajo ordinaria, como la formación obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales, otro tipo de formación obligatoria, puede provocar a nivel productivo en el seno de la empresa, oye, pues un desajuste, una pérdida de productividad en cierto modo, porque si parte de la jornada la tiene que dedicar a formarse, desde luego no podrán estar trabajando, no podrán estar produciendo para la empresa, ¿no? Pero bueno, en principio, la idea que me gustaría que quedase clara en este sentido es que existe la obligación de formar siempre que no tenga otra obra con puesto vacante que se adecúa al perfil profesional del trabajador cuya obra se ha extinguido y que esa formación se pueda hacer durante la obra o finalizada o paralizada la obra con posterioridad. Ese proceso formativo es de carácter obligatorio, porque lo que provoca o lo que busca la norma, la finalidad de la norma es tratar ese principio general que inspira nuestra contratación, ¿no?, en derecho laboral, que es la estabilidad en el empleo. ¿Cómo se consigue la estabilidad en el empleo? En principio, con contratos indefinidos o con contratos fijos y tratando de provocar una recualificación profesional de los trabajadores que les permitan ser versátiles y con ello continuar empleados dentro de la compañía o dentro del sector. Finalizado ese proceso de formación, pueden ocurrir varias cosas. Primero, yo hago un proceso de formación, de recualificación profesional, pero puedo no tener una obra disponible en la que exista vacante, ni siquiera después de haber formado al trabajador para que se recualifique profesionalmente. Sí, puede ocurrir, no tengo obra directamente, o puedo tener obra con puestos vacantes, pero tengo una sobredimensión de plantilla. ¿Por qué? Porque tengo muchísimos perfiles con la misma cualificación profesional y no tengo actividad, no tengo demanda suficiente para poder colocar a todos los trabajadores, ¿no? Y puede ocurrir igualmente que pueda tener esa vacante, pero que esa vacante no sea en una obra dentro de la provincia donde venía prestando servicios al trabajador, sino que sea en una provincia completamente distinta. Y ello provoca distintos efectos sobre el contrato. En principio, si no tengo vacante en ninguna otra obra dentro de la provincia, se adecúe o no al perfil profesional del trabajador y ya he llevado a cabo el proceso de formación, se puede provocar la extinción del contrato del trabajador. Se extingue el contrato del trabajador. Primera opción de extinción del contrato. Segunda opción, puede ocurrir que el trabajador voluntariamente, de motu propio, rechace la propuesta de colocación por parte de la empresa y automáticamente se extingue el contrato también. Y tercera posibilidad de extinción del contrato es que, aun habiendo hecho el proceso de recualificación profesional, ese proceso formativo, y aun teniendo obras dentro de la misma provincia, yo tenga una sobredimensión de plantilla que no me permita emplear a todos los trabajadores. Automáticamente se extingue el contrato también. O que directamente no tenga vacante en obra ninguna dentro de la misma provincia. Se extingue el contrato también. Y fijaos que todos estos supuestos se contemplan, y lo comentábamos con Ángel justo antes de empezar la webinar, se contemplan o se asocian con la norma a motivos inherentes a la persona trabajadora. Fijaos, son causas de extinción inherentes a la persona
trabajadora. Cuando se trata de causas que tienen un origen o un motivo completamente diferenciado desde nuestro punto de vista. Y esta cuestión no es baladí por la siguiente circunstancia. Cuando se dice motivos inherentes a la persona trabajadora, que nos ilustraba Ángel con anterioridad, y yo creo que lo comentará ahora en su intervención, que esto es de inspiración francesa, ¿no? Que la norma francesa dice exactamente lo mismo y que lo que hemos hecho es copiarla en nuestra última reforma laboral. Esto no es una cuestión baladí, porque los regímenes extintivos son completamente distintos y aplican normas completamente distintas en función de si se trata de motivos inherentes a una persona trabajadora o provocados por el empresario, ¿no? El régimen extintivo, además, siempre va a ser un régimen extintivo indemnizado. ¿Cuál será la indemnización? El 7% de los conceptos fijados en las tablas salariales del convenio colectivo sectorial de la construcción. Siempre el 7%. Que en algunos casos, y dependiendo de la duración del contrato, no se han establecido topes máximos, podrán ser mejores o peores que las indemnizaciones asociadas al régimen general de extinción del Estatuto de los Trabajadores. Fijaos, además, aquí se produce, desde mi punto de vista, una colisión entre norma general y norma especial, por la reforma no ha sido aclarada. Y me explico. En principio, la propia disposición adicional tercera del Real Decreto 32 de 2021 establece específicamente una remisión al título tercero del Estatuto de los Trabajadores y al régimen de extinción y de suspensión general contenido en los artículos 49 a 56 del Estatuto. Sí, parece que yo tengo las reglas de extinción generales que se establecen en los artículos 49 a 56 del Estatuto. Recordemos, despidos disciplinarios, despidos objetivos y medidas suspensivas, los clásicos ERTE, ¿no?, del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Pero luego tengo una serie de reglas especiales. En principio, regla especial prevalece sobre regla general. Dejando a salvo los despidos disciplinarios, que ahí parece que está claro que aplica el régimen del estatuto y el disciplinario que se establezca en el convenio colectivo, si hay incumplimientos graves y culpables por parte de los empleados, régimen disciplinario. Si se generan mayores dudas cuando haya que aplicar despidos objetivos o situaciones suspensivas en relación con las normas especiales que se han establecido ante estos supuestos de extinción, ¿no? Y me explico un poco. Aunque se define por la norma como motivos inherentes a la persona trabajadora, en estos tres supuestos de extinción del contrato, realmente inherente a la persona trabajadora o por voluntad de la persona trabajadora solo es el primero de ellos, que el trabajador rechace la propuesta de colocación. Y fijaos porque esto es una novedad importante en nuestro ordenamiento jurídico. Una propuesta de recolocación de una vacante adecuada en una obra dentro de la misma provincia puede ser rechazada automáticamente por el trabajador y le genera derecho a la extinción a la indemnización prevista del 7% por la extinción del contrato y además le genera derecho al desempleo. Ojo, cuando es voluntad unilateral del trabajador no aceptar la propuesta de recolocación de la empresa. Y ojo, no estamos hablando de un supuesto de traslado, de un supuesto de desplazamiento, de usted está trabajando en una obra en Madrid y lo mando a una obra en Barcelona o una obra en Almería y eso supone un traslado y usted extingue unilateralmente el contrato porque está claro que supone o que puede suponer un cierto perjuicio. Estamos hablando de obras de dentro de la misma provincia, incluso pueden ser dentro de la misma ciudad. El trabajador extingue su contrato voluntariamente, se asimila casi a una baja voluntaria, ojo, y aún así recibe indemnización del 7% por la extinción de su contrato y genera derecho a prestación por desempleo. Y esto yo creo que es una novedad bastante importante. Ahí parece claro que efectivamente la extinción del contrato se está produciendo por un motivo inherente a la persona trabajadora. Pero a mí personalmente me genera mucho más dudas los otros dos supuestos. Son supuestos en los que yo he formado al trabajador, pero pese a este proceso de recualificación profesional por la formación que yo le he tenido que dar cuando he extinguido la obra, no tengo vacante en una obra dentro de la misma provincia, o si tengo vacantes, tengo una sobredimensión de plantilla que no me permite recolocar a todos los trabajadores. Esto, si nos atenemos a las reglas generales del Estatuto de los Trabajadores, es una causa productiva y organizativa de toda la vida de Dios, del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores para los despidos colectivos, el 52 para los despidos individuales y del artículo 47 para las medidas de reducción de jornada de suspensión. Esto es una causa inherente a la persona trabajadora. Cuando no tenga la cualificación profesional, todavía podríamos decir, oye,
Puede ser inherente a la persona trabajadora porque no tiene la cualificación profesional necesaria para prestar servicios en otra obra. Pero cuando aún teniéndola yo no tengo obra disponible, ¿eso es un motivo inherente a la persona trabajadora? Desde mi punto de vista, no, es una causa externa a la voluntad de la persona trabajadora y a su condición concreta profesional. Pero claro, ¿qué creo yo o qué creemos nosotros que trata de buscar la norma? Bueno, yo creo que trata de eludirse y esto traerá cola probablemente y además ya en su momento fue interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo creo que trata de eludirse aquí o se plantea un interrogante importante acerca de si son aplicables o no las normas del despido colectivo previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Claro, a efectos de umbrales, ¿estas extinciones computan o no computan? El criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es decir, oye, cuando es por voluntad del empresario, sin lugar a dudas, y cuando está provocado por el empresario, porque la extinción viene motivada, bien por un traslado que habilita al trabajador a extinguir su contrato, bien por una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, o bien por un despido, todo ese tipo de extinciones computan efectivamente a efectos de umbrales del artículo 51 y me obligan a tramitar un despido colectivo. Ahora, cuando se trate de extinciones inherentes a la persona trabajadora, parece que por voluntad de esa persona trabajadora no me computan a efectos de despido colectivo. Yo, sinceramente, al final las cosas, yo no sé si Ángel y Luis compartirán conmigo la impresión, pero al final las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Nosotros podemos poner en la norma que estos son motivos inherentes a la persona trabajadora de extinción, pero luego si la realidad material de los hechos conduce a concluir que realmente no se trata de causas o motivos inherentes a la persona trabajadora, sino que son factores externos, la regla interpretativa que debe primar, para mí sigue siendo la clásica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. Puede computar efectos de umbrales. Y ojo porque no es una circunstancia baladí. Aunque la norma precisamente lo diga, no se ha resuelto esa cuestión interpretativa. Claro, nos podemos encontrar ante las circunstancias de tener, imaginaos, 50, 80, 100, 120 contratos indefinidos adscritos a obra. Finaliza una obra y yo intento formar a todos los trabajadores y pese a que los intento formar, los formo y adquieren un perfil profesional cualificado con mayor versatilidad, no tengo obra disponible en la misma provincia. ¿Qué hacemos? Extinguimos los contratos con base en esta norma general, o sea, en esta norma, especial, que dice, bueno, si usted ha cumplido con la obligación de formar, usted puede acreditar que no tiene obra y vacante para recolocar a todos estos trabajadores, o que aún teniéndola tiene una sobredimensión de plantilla, yo extingo el contrato, indemnización del 7%, y aquí paz y después gloria, no tengo que hacer nada más. Tengo que preavisar a la representación legal de los trabajadores con un plazo de 7 días y a los trabajadores que vayan a haber extinguido su contrato con un plazo de 15, que es lo que dice la norma. Pero no tengo que hacer nada más. Ojo, pero la disposición adicional tercera antes nos decía que el régimen de extinción general del Estatuto de los Trabajadores, artículos 49 a 56, es perfectamente aplicable. Hay una remisión específica. Luego el artículo 51 de los despidos colectivos sigue siendo perfectamente aplicable. Pero tengo norma especial frente a norma general. ¿Podemos asumir el riesgo, pueden las empresas asumir el riesgo de extinguir los contratos con base en la interpretación literal de la ley? Es un motivo inherente a la persona trabajadora, habilita la extinción con un 7% y no adopto una medida colectiva de carácter extintivo, es decir, no me voy a un despido colectivo. Ojo que no es ninguna circunstancia baladí, porque los despidos colectivos, para empezar, exigen la intervención negociada de los trabajadores a partir de su representación legal. Y es un proceso negociable. Es un proceso que, como mínimo, parte del umbral indemnizatorio de 20 días de salario por año de servicio. Como mínimo, parte de ese umbral indemnizatorio. Que puede ser mejor o peor que el del 7% en función de distintos factores, pero puede ser mejor. Y tiene una serie de procesos formales muy distintos de la mera extinción del contrato. En principio, con la literalidad de la norma y teniendo en cuenta que norma especial prevalece sobre norma general, parece que podríamos asumir la extinción del contrato directamente con el 7% y no tramitar un despido colectivo. Pero ojo que desde mi punto de vista, esto va a traer cola. Y puede provocar, porque se somete a alguna cuestión prejudicial por cualquier juez o por cualquier tribunal, para que Europa pueda interpretar si esta redacción de la norma es conforme a la directiva en materia de despidos colectivos y se ajusta o no a la normativa europea. Y ojo,
porque ya en su momento el contrato fijo de obra, que ahora desaparece, ya fue criticado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que realmente España no estaba cumpliendo con la directiva porque no se trataba de un contrato temporal, era un contrato temporal mentiroso, ¿no? O falso por distintas circunstancias. No parece que esta reformulación del contrato fijo de obra con este nuevo contrato indefinido, escrito a obra que hemos llegado, o sea, que hemos ahora regulado, vaya a salvar estas circunstancias, ¿no? Yo creo que esta reformulación sigue generando las mismas o más dudas, pero es verdad que es lo que los agentes sociales han querido y que parece que todo el mundo está ciertamente cómodo con esta redacción, ¿no? Pero surgen ciertos problemas interpretativos que yo creo que son importantes, ¿no? E igualmente, no solo con el régimen extintivo, sino con el régimen suspensivo. Fijaos que se contempla como causa de extinción del contrato, extinción indemnizada, una paralización temporal de la obra siempre que sea de entidad suficiente. Con anterioridad a esta norma, si atendemos a la norma general, si se me paraliza una obra, en principio era causa para hacer un ERTE, ¿no? Para adoptar una medida suspensiva, se suspende hasta que se reactive la obra. Decíamos, bueno, ¿y con qué periodo temporal? El artículo 47, si no lo hacíamos por causa de fuerza mayor, en este caso podríamos serlo, salvo que la obra se hubiera paralizado como consecuencia de la fuerza mayor, ¿no? Si la obra se hubiera paralizado por cualquier otra circunstancia que no es de fuerza mayor, es asumible en ese concepto. El periodo temporal máximo de un ERTE era 2 años, ¿no? Entonces, si yo preveía que la paralización pudiera ser superior a 2 años, pues a lo mejor ya no podía adoptar una medida coyuntural, como es la suspensiva, sino una medida extintiva, ¿no? Pero ahora aquí hay una indefinición, paralización temporal de entidad suficiente. Y eso me habilita a la extinción del contrato, aunque sea indemnizado con el 7%, que es una medida mucho más gravosa que la de la suspensión del contrato, porque la extinción tiene vocación de permanencia. No volvemos a trabajar de nuevo. Pero la suspensión, en principio, tiene vocación de temporalidad, es coyuntural, prima por el mantenimiento del contrato, el mantenimiento del empleo, ese principio de estabilidad en el empleo. Y aquí parece que nos saltamos esa norma y decimos, bueno, como es un supuesto especial, es una regla especial, estamos en el sector de la construcción, si hay una paralización temporal y consideramos que es entidad suficiente, que ya veremos que es entidad suficiente o no, a mí me habilita para extinguir el contrato con esa indemnización del 7%. De manera que creo que se pueden producir distintas reglas interpretativas que pueden entrar en colisión y que no van a hacer fácil la aplicación práctica de esta modalidad contractual dentro del seno de la construcción, ¿no? Y estos son los elementos fundamentales que yo creo que deben quedarnos claros, ¿no? Ojo con las obligaciones formales adicionales que se establecen en la norma, ¿no? Sobre todo de información y comunicación a la representación legal de los trabajadores. Había por ahí alguna pregunta que ya nos habían anticipado, me había anticipado Carmen. Ya, bueno, yo tengo que comunicar la extinción del contrato a la representación legal de los trabajadores con al menos 7 días de antelación. ¿Qué ocurre si no tengo representación legal? Pues si no hay representación legal, evidentemente no se puede comunicar. Y no nos podemos inventar un requisito cuando la representación legal en este país no es obligatoria. Si los trabajadores no deciden asociarse y no deciden convocar elecciones sindicales, muchísimas empresas y muchísimos centros de trabajo no tienen representación legal de los trabajadores y si no los tienes, no puedes tener la obligación de información asociada a esa circunstancia cuando no acontece en el seno de la compañía, ¿no? De la construcción. Y ojo, y es importante cumplir también con los preavisos de 15 días a la hora de extinguir estos contratos. Un interrogante que tampoco queda resuelto por la norma desde mi punto de vista, yo creo que será una cuestión también que haya que analizar. Hemos dicho que son extinciones indemnizadas, el 7%. Son extinciones indemnizadas. ¿Qué ocurre si la empresa no pone a disposición del empleado esa indemnización del 7% en el momento de la extinción? ¿Se puede hacer una asociación con la formalidad del artículo 53 de los despidos objetivos? Es decir, cuando ya un despido objetivo, ya sea colectivo o individual, tengo que poner a disposición del empleado la indemnización de 20 días cuando lo despido de manera simultánea. Y el incumplimiento de esa formalidad automáticamente provoca la improcedencia del despido o puede provocar la nulidad si se trata de una circunstancia especialmente protegida, condición de jornada, maternidad, etc. ¿Ocurre exactamente lo mismo con la extinción de este tipo de contratos? No está resuelto por la norma, pero no parece razonable que se pueda hacer una interpretación analógica. Aunque, ojo, teniendo en cuenta que esta norma especial remite con carácter general a las reglas del artículo 49 a 56 del Estatuto de los Trabajadores, se podría aplicar analógicamente, aunque desde mi punto de vista no tiene sentido.
Desde mi punto de vista no tiene sentido y no tiene por qué obstaculizar la válida extinción del contrato de trabajo y no convertirlo en un despido improcedente, ¿no? Pero yo creo que estas son las cuestiones fundamentales del contrato indefinido adscrito a obra y, por hacer un poco resumen, desaparece el contrato fijo de obra. Se crea una nueva modalidad. Esta nueva modalidad, en principio, no tiene una duración cierta. No hay un periodo máximo de tiempo en el que se pueda estar prestando servicio a través de esta modalidad contractual. Finalizada la obra, no tiene por qué en ningún caso producirse la extinción del contrato de trabajo. Es más, antes de que se extinga el contrato, tiene que producirse un paso previo. Tiene que haber un proceso de formación y de recualificación profesional y solo y exclusivamente después de ese proceso de formación y recualificación profesional podrá producirse la extinción si se produce en cualquiera de los tres siguientes casos. Uno, que la persona trabajadora rechace la propuesta de recolocación. Dos, que no tengamos obra dentro de la misma provincia en la que podamos recolocar al trabajador. Tres, que teniendo obra dentro de la misma provincia en la que pudiera ser recolocado el trabajador, tenga una sobredimensión de la plantilla en cuanto a los perfiles profesionales concretos que necesito y no me permitan efectuar la propuesta de recolocación. En cualquiera de esos tres supuestos se precipita la extinción del contrato de trabajo y siempre es una extinción indemnizada. ¿Con qué indemnización? Con el 7% de las tablas del convenio colectivo sectorial de la construcción. Cualquiera de estos tres motivos se consideran además inherentes a la persona trabajadora y en principio no computan a efectos de umbrales del artículo 51 del despido colectivo, pero es una cuestión interpretativa que yo creo que va a traer bastante. Y yo creo que hemos repasado los elementos fundamentales de este contrato sin perjuicio de las preguntas que podéis hacer con posterioridad y sin dilatarme más en el tiempo, le cedo el testigo a don Ángel Ayue, que seguro que va a dar una perspectiva sobre la impresión de la Administración y de la Inspección de Trabajo, en este caso, de la reforma y del impacto que ha tenido en el sector de la construcción. ¿Ahora se me escucha? Sí. Sí, ahora se escucha, Ángel. Muchas gracias por, primero a CECA Magán por invitarme a esta charla, que creo que está siendo muy interesante, para mí personalmente, por supuesto, por las dos intervenciones anteriores brillantísimas, que han expuesto un conjunto de elementos que yo creo que son muy clarificadores para los participantes en la misma, la gran cantidad de personas que están en estos momentos escuchándonos. Yo, la exposición que han hecho tanto Luis Pérez Juste como José Jiménez es magnífica porque da un repaso global a lo que es realmente la propia disposición adicional establecida en el Real Decreto Ley 32, hoy ya consolidado dentro de la estructura del Estatuto de los Trabajadores, porque se convalidó, pero, quiero decir, este estudio que han hecho, es decir, con poquísimo tiempo que tenemos, nos permite vislumbrar un poco cuál es la estructura global de esta especialísima modalidad de contratación para un sector que también es especialísimo e importantísimo en nuestro país. Y permítanme un poco desarrollar un poco este argumento. En este momento el sector de la construcción tiene 1,3 millones de trabajadores operativos, de los cuales en torno a 280.000 trabajadores tienen contratos temporales. Es un sector que tenía, de la última estadística que he estado sacando aquí, desde el año 2005, llegó a tener en torno al 10-11% del Producto Interior Bruto, ahora mismo está en el 5%, está en una cifra equilibrada después de la terrible crisis del 2008 en adelante, que destrozó completamente el sector, y tiene una posición equilibrada. Eso es una cosa muy importante a la hora de definir qué sector tenemos. La construcción en España es muy importante para nuestro país. Y entonces yo voy a romper una lanza en favor de la norma relativa al sector de la construcción. Es decir, Juan José ha hecho un análisis exhaustivo de todas las dudas, temores y problemas que suscita
que suscita este tema, al igual que lo ha planteado Luis Pérez Juste. Me parece bien, me parece correcto, es decir, ha ido desgranando punto por punto de una manera, diría yo, muy escéptica, como si de un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea se tratase, con la finalidad de desgranar este tema. Vamos a ver, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ya nos dijo que el contrato fijo de obra era un contrato que no procedía. Pero lo dijo respecto a España porque alguien presentaría, supongo, una denuncia o hubo una cuestión prejudicial por parte de un juez. Bien, de Francia no dijo nada. Del sistema francés no dijo nada. Que el sistema francés es muy parecido al que ahora se ha puesto encima de la mesa en el Real Decreto Ley 32, que es el contrat de chantier, el contrato de obra. Entonces, sí, yo creo que el romper una lanza a favor de a mí personalmente, y lo quiero exponer aquí, de toda la modificación, y hablo a título personal, eso sí lo quiero dejar constancia, no hablo en nombre de ninguna institución, sino como Ángel Ayué, inspector de Trabajo y Seguridad Social, aunque por los cargos que he ocupado conozco el sector. De toda la reforma que se modifica, me parece posiblemente la más novedosa y la más imaginativa, la que se hace ahora respecto al contrato indefinido para la obra de construcción. ¿Por qué? Porque recoge del modelo francés cosas que mejoran notablemente la situación anterior relativa al fijo de obra. Las ha expuesto Juan José y no voy a extenderlas, no las voy a extender aquí porque creo que están perfectamente aclaradas. Es verdad que tiene dudas, existen dudas y bueno, pues se han expuesto aquí, se han analizado qué pasa con el preaviso, qué pasa si no hay comité de empresa y no hay RLT, a quién te diriges. Hay que dirigirse a los sindicatos más representativos del sector, evidentemente. Pero tiene elementos tan positivos para el sector que creo que sí merece la pena romper una lanza a su favor. En primer lugar, es decir, ¿qué tiene elemento importante? Hombre, tiene un elemento fundamental, es decir, que el contrato es un contrato ya indefinido, vinculado a una obra de construcción, no solo a una obra, a cuantas obras estén en marcha y funcionando por parte de una empresa. Segundo, este contrato indefinido tiene un conjunto de elementos de protección tremendamente potentes, es decir, desde la extinción voluntaria adscrita a la situación legal de desempleo que ha expuesto Juan José anteriormente, con un 7% de indemnización, a la necesidad obligatoria de reformulación, de contratación, reformulación de formación, con la vinculación de la Fundación para la Construcción, que me parece una institución tremendamente importante en este país para este sector, como por el propio desarrollo de los preavisos y el propio desarrollo de los elementos colectivos. Todo este entramado jurídico que se plantea en la disposición adicional, en el artículo 2, este entramado jurídico está dirigido a una cosa, y que eso lo tiene que entender el sector, dirigido a evitar que cada obra se convierta en un expediente de regulación colectiva de trabajo y un expediente de regulación de empleo. Es decir, imagínense que yo soy un empresario medio que tiene 200 trabajadores, está realizando una obra y la obra termina. Si el contrato fuera el clásico normal, contrato indefinido, es decir, por eliminación de los temporales, normal y absoluto, habría que hacer un expediente de regulación de empleo. Es decir, cada vez que hubiera una situación de una obra de este estilo. Entonces, lo que ha intentado hacer la norma es establecer un mecanismo en virtud del cual los trabajadores mejoren sus derechos, tengan capacidad de formación y puedan seguir vinculados a la siguiente obra de construcción o a las demás. Es verdad que puede haber un problema con las pequeñitas empresas que solamente tienen una obra de reforma, una obra de organización. Es decir, esta norma creo que es muy operativa para las medianas y grandes empresas y puede inducir a problemas a las pequeñas empresas que no tienen representación legal de trabajadores, que se vinculan de una manera muy indirecta en la fundación de la construcción y que les va a resultar más complicado ponerlas en marcha. Pero con carácter general, a mí me parece, si yo tuve ocasión siendo director general de trabajo, de firmar la publicación y la promulgación de la modificación del convenio del 2019 con el tema de la jubilación, eso no lo vamos a tocar aquí, la jubilación forzosa de determinados trabajadores
en el sector y la sustitución por renovación generacional, pero sí, globalmente sí digo que tal como está configurado, creo que con independencia de los pleitos que surjan, y que van a nutrir, como no, los despachos de abogados, los pleitos que surjan, todo el conjunto normativo está bien armado. Les voy a dar algunos datos que creo que son interesantes. Bueno, se mantiene todo, es decir, tanto el ámbito funcional del convenio colectivo del artículo 3, del artículo 5.3 del convenio, como toda la estructura del convenio se mantiene entera, no se ha tocado para nada. Es un convenio colectivo que está muy bien hecho, muy bien armado y muy bien modificado en cada una de las modificaciones de las tablas salariales. Es decir, eso queda absolutamente respetado porque este es un sector que ha tenido un alto nivel de negociación colectiva históricamente y con una enorme fuerza en la capacidad negociadora de las partes sociales. No me quiero extender mucho en este tema, creo que el núcleo duro de la intervención la ha realizado Luis y la ha realizado Juan José, que han puesto encima de la mesa cuántas dudas se han planteado, pero hay una cosa que quiero comentar respecto a la actuación de la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo centró desde los últimos años sus esfuerzos, y ya bastantes años más, en los elementos de prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción. Se crearon unidades específicas de prevención de riesgos laborales, se centraron en este tema y en la vigilancia y persecución de aquellos elementos de fraude que pudieran suponer situaciones de temporalidad que iban más allá incluso que la figura del fijo de obra. Contratos temporales por obra o servicio puros y duros, sin tener el conjunto de derechos que el fijo de obra contemplaba en el propio convenio colectivo. ¿Cuál es el resultado de este elemento? Es decir, sobre la base de lo que establece el convenio del 30% de indefinidos que tienen que existir en el sector de construcción. Bueno, pues entre el año, voy a citar dos cifras porque son públicas ya, entre 2020 y 2021 estamos hablando de una transformación en contratos indefinidos en torno a 53.000 trabajadores por actuación propia de la Inspección de Trabajo vinculada a la prevención de riesgos laborales, pero también en el control de los elementos fraudulentos que pudieran existir. Hay un elemento importante, y lo ha evocado Juan José, que es el tema sancionatorio. El tema sancionatorio es, en este aspecto, en cuanto al fraude en la contratación respecto a la obra o servicio determinado y en la transformación, muy gravoso. Eso tiene que quedar muy claro a los asistentes. En las actas de infracción se levantarán sobre la base de un acta de infracción por cada una de las personas trabajadoras en las que se encuentren en situación irregular en esta materia. Esto supone un aumento exponencial del volumen de infracciones y un elemento especial del volumen de sanciones, sobre todo en empresas que tengan más de 10, 12, 14 trabajadores en esta situación. Entonces, mi recomendación es que, evidentemente, con la figura del fijo de obra, hoy hay una noticia interesante que sí se lo comento en el diario, creo que es el diario El País, sobre el tema de los fijos de obra, en la cual el nuevo trabajador, el trabajador con contrato indefinido adscrito a una obra de construcción es un trabajador indefinido, con lo cual ya no es un trabajador temporal de los que existían anteriormente en los contratos de obra. Eso es muy importante a la hora de ir ya a la transformación de estos convenios, de estos contratos por parte de las empresas. Es una cuestión fundamental. No hay en estos momentos, por parte de la Inspección de Trabajo, al día de hoy no se nos ha comunicado ninguna campaña específica para implementar esto. Supongo que se hará en breve porque hay que hacer un esfuerzo extraordinario para poder implementar todos los elementos de la reforma laboral que se ha hecho recientemente. Y lo que sí sería necesario, posiblemente por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, será poner en marcha un nuevo código relativo al contrato indefinido por obra de la construcción, que en estos momentos, salvo que me digan otra cosa, no lo hay. Es decir, está el código 100, que es el indefinido normal, y luego están los temporales, el 400, 401, etcétera. Entonces, eso es una cosa fundamental que nos permitirá a la herramienta de lucha contra el fraude expurgar aquellos contratos que no han sido transformados y también permitirá a las empresas, sobre todo, estar perfectamente documentadas a la hora de tener los contratos bien armados. Sobre el tema de la representación sindical, es decir, de la función que ejercen los sindicatos. Yo creo que no está mal planteado el hecho de que en aquellas empresas en que no hay representación legal de trabajadores,
en lo que se refiere a obligaciones de comunicación, puedan participar los sindicatos más representativos del sector. En este caso, es decir, porque además de demostrar bastante responsabilidad en el mismo, a lo largo de los años que yo conozco de negociación, va a permitir que haya una interlocución mucho más fácil por parte de las empresas. Yo no quiero extenderme mucho más en esto, creo que lo hemos dado suficientemente, hemos puesto encima de la mesa suficientemente elementos que habrá que volver a tocar, porque decía esta mañana Juan José, y también lo decía Luis, puede aparecer en cualquier momento una reclamación prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, planteando que es, en definitiva, el indefinido el contrato indefinido adscrito a una obra se parece mucho más al fijo de obra que a un contrato indefinido normal. Yo sostengo y vuelvo a repetir, este sector es un sector especialísimo y plantear en él un régimen, hablo del no el personal de estructura, de oficinas, etcétera, hablo del personal que está en obra. Plantear un contrato indefinido clásico, normal y habitual realmente sería nefasto para el sector y para los propios trabajadores. Yo, por mi parte, nada más, agradecerles que nos hayan escuchado y le paso la palabra a la coordinadora de este asunto, Carmen Castillo. Muchas gracias, Carmen. Hola, muchísimas gracias, Ángel. Yo creo que muchas gracias a los tres. Habéis puesto muchas cuestiones encima de la mesa porque nos han llegado más de 100 cuestiones y no vamos a poder dar ya respuesta a tantas. Ya voy avisando, lo hemos comentado en el chat, pero bueno, vamos a intentar ir al grano. Sí que os voy a pedir, en algunas sí tengo claro para quién son, en algunas las formulamos, pero intentar dar respuestas cortas, ¿vale? O como decimos en el sur de donde soy yo, mojarnos e intentar dar como expertos nuestra opinión en él, ¿vale? Empiezo por una que nos ha hecho llegar Óscar y nos comenta una de las cuestiones que preocupa a muchos de los oyentes. Estamos hablando del sector de la construcción, pero el sector de la construcción nos preguntan mucho empresas de pladu, de electricidad, carpintero, y en este caso concreto es para ti, Juanjo, nos comenta: según vuestro criterio, el contrato indefinido adscrito a la obra es solo aplicable para las empresas sujetas al convenio de construcción. ¿Pero qué opináis? ¿Sería aplicable también a estas empresas que están dentro del sector de la construcción? Aplican otros convenios y ahí os comento, pues electricidad, Pladur. Y no solo Juanjo, Ángel, tú también, coméntanos un poco desde tu perspectiva, porque ya os digo que muchas de las cuestiones que llegan hablan de esta materia. Bien. Pues... Juanjo, no te escuchamos, lo tienes en silencio. Perdón, le decía a Ángel que no sé si quiere responder él o lo hago yo. No, Juanjo, responde tú. Bueno, yo creo que aquí la norma es clara, ¿no? Cuando yo he explicado al principio del objeto del contrato, dice específicamente que tienen que tener en cuenta actividades establecidas en el ámbito funcional del convenio general del sector de la construcción. Entonces, es una medida prevista solo y exclusivamente para las empresas que estén dentro del ámbito funcional de aplicación del convenio general del sector de la construcción, no para otras empresas que puedan hacer actividades con esa auxiliar. Yo creo que, además, esta norma tiene que tener, Carmen, carácter restrictivo, es decir, porque es una norma especialísima y no puede tener efectos difusores, contaminantes o extensivos a otro tipo de empresas que puedan trabajar o conectar con el sector de la construcción. Es decir, ¿no sería para otras empresas relacionadas? No. Yo ahí quiero añadir una cosa, Juanjo, porque por el devenir de acontecimientos, pues que claro, nos encontramos con esta figura que es muy ventajosa, ¿no?, para las empresas, ¿no? Y claro, te encuentras con empresas que dices, es que yo llevo siendo constructora desde hace 20 años, aunque aplicaba el metal, ¿no? O es que igual puedo aplicar por el 42 de la nueva reforma el convenio colectivo de esa contrata de construcción y por lo tanto voy a hacer un cherry picking. No, vamos a ver. El cherry picking y el cojo lo que me interesa y hago un espigueo según me venga bien, no va a estar admitido. Eso va a generar muchos problemas y, desde luego, yo personalmente desaconsejo el acudir a la figura de esta modalidad contractual si, desde luego, no tiene cabida porque no somos una empresa constructora. Esto está previsto para las empresas constructoras, no para hacer un cherry picking según me interesa. Insisto porque nos llegan, he dicho pladu, electricidad, pero nos ha llegado también instalación de aluminio, ventanas PVC y una casuística muy concreta, que esta yo también me gustaría que la aclaráis. También este contrato se podría utilizar en la construcción naval.
Pues fíjate, Carmen, construcción naval seguro que no, porque está dentro del ámbito de aplicación específico del convenio colectivo del metal. La construcción naval es convenio colectivo del metal, lo dice específicamente el convenio nacional. De manera que está lo único naval que hay en el ámbito de aplicación naval son los barcos, elementos flotantes y barcazas adscritas a la construcción de dragas y de puertos. Eso es lo único naval que yo he visto aquí. Estoy mirando aquí el anexo de actividades porque se incluye también el comercio exclusivo de material mayorista de construcción también. Es decir, que un almacén de material puro y duro de construcción mayorista también está incluido dentro del sector. Pero bueno, hay elementos difusos también, que tiene razón Luis, que bueno, pero yo creo que habría que acotarlo más, habría que acotarlo más, está acotado ya, lo estoy mirando aquí en el anexo del ámbito de aplicación, que bueno, que son los asistentes lo pueden ver también, Vale, pues si os parece, yo con esta opinión por vuestra parte hemos contestado como a 5 o 6 que han llegado de esta materia a muchos oyentes. También nos preguntan, que esta es también muy general y quiero la opinión de todos, si no se considera discriminatorio este tipo de contrato indefinido adscrito a la obra con respecto a otros contratos establecidos en la reforma. ¿Qué opináis? Pues yo personalmente, no quiero solapar, discriminatorio por cuanto en discriminación positiva hablamos o negativa, porque claro... No nos han dicho si positiva o negativa, esto lo dejan a vuestro criterio. Hemos puesto todo el conjunto de beneficios que tiene este contrato y los has puesto además muy bien, Juan José, es decir, incluso algunos, es decir, como que voluntariamente yo no quiero ser recolocado y de una manera voluntaria, es decir, rescindo el contrato, entro en situación de desempleo y encima me llevo el 7% de indemnización. Es decir, que hay elementos, yo creo que son contratos que son muy positivos. Es verdad que podría haberse planteado el contrato indefinido de por vida, pero eso no es insostenible. No hay ninguna empresa que no teniendo obras de construcción tenga la plantilla parada, porque evidentemente tendría que hacer una medida de despido colectivo que sería muchísimo más gravosa en todo el proceso de certidumbre para la empresa, de certidumbre para los trabajadores, etcétera. Entonces yo creo que en principio puede ser, no digo que sea discriminatorio, de manera positiva me parecen contratos que son bastante relevantes para los trabajadores, de verdad, y generan certidumbre también en las empresas. Es mi opinión. Luis, ibas a decir algo, te he interrumpido. Sí, no, que en algún catedrático he oído la opinión de que no se alcanzaba a entender por qué esta figura pues no se ha extendido a otros sectores que también tienen una duración temporal, como puede ser la seguridad o la vigilancia, que también continuamente no tienen contratas, finalizan. Yo, vamos a ver, soy pro construcción, por supuesto, soy pro este contrato, pero sí ha adelantado Juanjo con buen criterio que podría haber elementos que colisionaran en esta figura y que veremos con las directivas comunitarias, ¿no? Y que de alguna manera la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya estiraba las orejas a nuestro legislador y al propio convenio colectivo sobre el contrato fijo de obra, pudiera existir una futura interpretación de aquí, de los tribunales del norte de Europa, que fuera contraria a esta figura. Pero la realidad es que existe, la realidad es que a día de hoy se puede aplicar y ya iremos viendo en ese sentido. Vale, pues yo creo que queda claro, bueno, Juanjo está igual, me imagino igual, por ir dando muchas respuestas, son y 34, tenemos 11 minutos y yo lo que quiero es que cuantas más les contestéis, más os lo van a agradecer. Otra cuestión que nos hacen llegar, ¿se puede hacer directamente un contrato indefinido ordinario o debe ser obligatoriamente contrato indefinido adscrito a la obra? No, se puede hacer, Carmen, perfectamente un contrato indefinido ordinario, una preferencia de este contrato en favor de otro y antes al contrario. El espíritu general de nuestra norma, del Estatuto de los Trabajadores, es justamente predicar y promover la contratación indefinida por ese principio general de estabilidad en el empleo. Así que si me apura, así que es mejor hacer contrato indefinido desde la óptica de la administración que un contrato indefinido adscrito a obra. Yo creo que queda claro, ¿no? Y aquí Ángelo es el que más nos puede decir. Esta reforma se ha hecho con una de las medidas principales, acabar con la temporalidad, y lo que más quiere el gobierno es promover
el contrato indefinido, eso está claro, ¿no? Así que sí, se puede hacer. No, eso está claro, pero en el caso de la construcción era necesario que mantener una estructura especialísima, en el caso de la construcción. Me ha interesado mucho la pregunta que han hecho antes de decir, ¿es que se podría ampliar esto a otros sectores que también tienen situaciones similares? Pues posiblemente sí. Pero también es un problema, tened en cuenta que esta es una reforma que ha sido pactada y negociada y hay que tener en cuenta también la correlación de fuerzas en la negociación. Yo creo que el sector de construcción, tanto la patronal como los sindicatos, ahí se han esmerado enormemente para consolidar un modelo, además que va muy vinculado también, y siento no haber hablado más, a la fundación de la construcción y a todo el modelo de formación que hay. Se ha utilizado, yo creo, un poco el modelo francés, que es un modelo también tremendamente potente y tremendamente consolidado, que yo he conocido y que me parece que magnífico por otro lado. Nos llegan muchas cuestiones también. Bueno, vamos a terminar un poquito con estas cuestiones de contrato indefinido adscrito a la obra y cuestiones mucho más concretas que nos preguntan. Para un empleado fijo de plantilla que encadena obras de construcción continuamente, ¿cabría realizar un contrato indefinido ordinario? Entiendo que sí. Yo no soy experta, Sí. ¿no? Sí. Vale. Otra que nos pregunta, en el contrato indefinido adscrito a la obra, si finaliza la obra inicial y el trabajador admite a su consentimiento de ir a otra obra, ¿qué se entiende que la extinción de contrato pudiera ser, se entiende que la extinción del contrato pudiera ser cuando finalice la segunda obra? No he entendido bien la pregunta, pero... A ver, un trabajador acaba una obra inicial y admite entrar en otra obra, ¿vale? Otra obra que va a hacer su constructora. ¿Se entiende que la extinción del contrato es cuando finaliza la segunda obra o tiene que ser un contrato por una, otro por otra? Sí, Juanjo, yo entiendo que lo que están preguntando es que si por el hecho de que ya te hayan escrito una vez, como que hubiera una especie de contador que finalizara. Yo entiendo que no hay ningún contador. Efectivamente. Sí. Si se produce un supuesto de extinción después de la segunda obra, pues será la segunda obra, y si se produce en la decimoquinta, pues será la decimoquinta obra. Así que no hay una limitación. Perfecto, pues yo creo que queda bastante aclarado, perdonad. Vale, y esta es una de las preguntas que también han llegado, varias personas nos la han preguntado. Y esto es más una interpretación que nos pide Óscar, ¿no? Que lo ha escuchado en tu exposición, Juanjo, y quería un poco que se lo aclarara. ¿Existe obligación de formación al trabajador cuando acaba su obra, incluso cuando la empresa no tenga obras en la provincia? Porque hablabas de las obras dentro de la provincia, fuera de la provincia. Cuéntanos ahí. La formación en principio está establecida con carácter obligatorio. Es una secuencia de actuaciones la que tiene que seguir la empresa. Y parece que en principio la obligación de formación es eso, es obligación y es imperativa. De hecho, incluso se prevé que se pueda ejecutar esta formación durante la obra, antes de que finalice o de que se paralice. De modo que en principio es obligatoria. Tienes que asumirla con cargo a tus propios fondos, con independencia de que después no vayas a tener sitio donde reubicar. Vale, nos llegan, vamos a... Y yo ahí quiero añadir una cosa. Ojo con no cumplir las exigencias que establece la norma, porque igual que con la paralización que teníamos el 24.7 que hemos comentado anteriormente, se ha interpretado que no dar parte a la representación legal o a la comisión paritaria, ahora además a las secciones sindicales, o no cumplir esas obligaciones de formación en un momento determinado, pudieran generar acciones judiciales que se interpretase si ese incumplimiento conlleva o no un despido improcedente en un momento determinado. Pues mira, era una de las preguntas, Luis, que nos hacía Maribel, otra de las oyentes, nos dice, ¿qué consecuencias tiene el no cumplir la obligación de formarlo si finaliza la obra de un contrato indefinido adscrito a la obra y no tengo vacante ni posibilidad de recolocarlo? Improcedencia y, ojo, si superamos umbrales, hasta nulidad en un momento determinado. Bueno, y no solo eso, si aparece don Ángel Ayue inspeccionando a la empresa, pues a lo mejor también hay sanción. Por no cumplir con la obligación. Porque hay que cumplir a la norma, hay que cumplirla. Vale. Si se incumple la norma, puede haber sanción también. Vamos a poner que quien incumple la norma no es la empresa, sino que el trabajador es el que rechaza la formación para su recolocación en otra obra. Que es otra de las cuestiones que nos hacen en este caso Mercedes y Mari Carmen. ¿Se considera extinción del contrato o baja voluntaria? ¿Qué ocurriría aquí? No, es un incumplimiento del trabajador susceptible de sanción. Esto es como cuando yo quiero formar a un trabajador
una obligación, una formación obligatoria. Yo tengo obligación de formar en prevención de riesgos laborales a todos mis empleados y el empleado se niega a hacer la formación en prevención de riesgos laborales. ¿Eso provoca la extinción de su contrato? No, eso provoca un incumplimiento de una obligación bilateral, es decir, trabajador y empresa, y si el trabajador incumple, yo puedo sancionar como empresa. Pero no provoca la extinción ni que se considere una baja voluntaria. Podrá provocar en su caso un despido. Vale, sí. De carácter disciplinario. Una última preguntita en la materia de formación. ¿Esa formación se tiene que realizar en horario de trabajo? Yo entiendo que sí, ¿no? Ángel, ¿esto qué opinas? Tú como experto. Sí parece, ya lo expuso anteriormente Juan José, sí parecería que se pudiera realizar en horario de trabajo, pero bueno, habrá que verlo caso por caso, porque en operaciones complicadas de construcción o túneles o técnica minera tú no puedes ir, tú no puedes parar o tienes que tener una organización muy potente para poder paralizar una obra o una parte de la obra por un tema de formación. Es decir, yo creo que en principio sí, pero habrá que verlo en cada caso. Dentro del marco de negociación, si es que estas cosas luego están dentro del ámbito de la negociación colectiva, dentro de las empresas y con el comité, etcétera. Luego, evidentemente, nos lloverán denuncias y nos dirán que la formación la quieren dar después y que entonces tenemos un problema, etcétera. Pero yo creo que, en principio, hay que darla dentro de la jornada de trabajo. Perfecto, pues yo creo que queda aclarado que es otra de las dudas que nos llega mucho. Eso tiene problemas porque, bueno, depende del tipo de operaciones que se están realizando en ese momento en la empresa, claro. Vale. Luis, esta es una de las cuestiones que he llegado a la exposición más que has realizado tú, referente al contrato temporal por incremento ocasional, ¿no? Previsible, y nos comenta Verónica en este caso, en este contrato previsible y de duración reducida de 90 días, ¿ese periodo se computa por cada contrato de forma individual o por la totalidad de los contratos temporales realizados? Los días verdes, y ese es el típico error, por eso le llamo así, días verdes, son 90 días al año a nivel de empresa, con independencia del número de trabajadores. O sea, imaginaros, yo tengo por la declaración de la renta en una gestoría, que incrementar el volumen de mi actividad, yo sé que voy a tener 2 meses ese volumen de actividad y ahí meteré a los trabajadores que sean necesarios porque es una oscilación previsible que tendré que incrementar la tarea. Yo creo que esto en el ámbito de la construcción podría darse en determinados momentos del año, pero más para servicios centrales. Desde luego, yo no lo veo para una obra y desde luego lo que tiene que ser es a nivel de empresa con independencia del número de personas. Pues yo creo que queda súper aclarado, Verónica, te lo agradecerá en este caso, porque nos la han mandado 2 veces, tanto ella como otro oyente. Otra pregunta para ti, Luis. En el caso de que se produzca la extinción de los contratos por paralización de la obra, 2 cuestiones nos hacen llegar. ¿Tengo la obligación de llamar después a los trabajadores en el caso de que la misma se reanude? ¿Computan a efectos de umbrales para la calificación del despido colectivo? Cuéntanos un poquito. Esto es un poco lo que comenté anteriormente, que la figura de la paralización de la obra tenía una regulación que a día de hoy realmente no está derogada, que es el artículo 24.7 de la construcción. Ahora, la disposición adicional tercera de la Ley del Sector de la Construcción específicamente regula la posibilidad de la terminación por una paralización temporal de entidad suficiente. Y entonces, ¿ahí qué es lo que sucede? Que realmente yo entiendo que no ha desaparecido el 24.7, con lo cual la obligación de llamamiento seguiría existiendo y entiendo que sería una causa de finalización inherente a la persona, con lo cual no computaría efectos de superación de umbrales, tendría ese derecho a esa indemnización del 7% y ello no exoneraría al empresario de que cuando se reanudara la obra tenerle que llamar. Aunque sí es verdad que si la paralización se convierte en definitiva, el convenio colectivo expresamente te define que finaliza esa obligación de volver a tener que llamar al empleado. Yo creo que queda bastante claro en esta cuestión también y esperamos haberla aclarado. Ángel, esta la veo más para ti, pero es porque nos dicen que es un jaleo. Nos lo ponen así, tal cual, Mercedes. Dice, tengo un jaleo respecto a los plazos que hay. Se habla de 5 días, 7, 15, pero no tengo claro cómo se aplica cada uno. Y tampoco sé a quién hacer la comunicación. Mi empresa no tiene en este caso representantes de los trabajadores. Aquí tú, no sé si nos puedes referir a algún documento o algo donde quede muy claro esos plazos, esa materia y cómo actúa. Yo espero que por lo que respecta a Inspección de Trabajo
en algún momento se saque algún criterio técnico que nos permita a nosotros también poder funcionar con cierto... En el caso de hoy contestaría a la persona que ha planteado esta pregunta lo siguiente. A ver, yo no tengo RLT, pero yo, como soy una persona inteligente, me voy a cubrir. Y si yo no puedo comunicar a la RLT el tema de los plazos, se lo comunico individualmente a cada trabajador y le envío copia a los sindicatos más representativos. No tendría ningún problema sobre eso. A la Federación de Construcción, si es Madrid o es Sevilla o es Zamora, le comunico a usted que tengo los plazos de 5 días o de 7 días, etcétera, y yo me quito de medio en esta materia, es decir, porque no quiero tener un problema. Y les envío, se lo comunico a cada uno de los trabajadores. Porque es que si no, vamos a tener, es decir, podrían producirse, que no se producirán en principio, pero podrían producirse reclamaciones y denuncias de que no me han comunicado, no me han dicho, etcétera. Entonces, el hecho de no tener RLT, yo creo que no empece el que por parte de la empresa, si es habilidosa y si es responsable, lo comunique a la representación legal. Un poco por lo propio desarrollo de lo que ha establecido el Real Decreto Ley y la propia analogía de por dónde van los tiros respecto a la participación, como hemos visto durante los decretos leyes de la pandemia, de los sindicatos más representativos como garantes de las condiciones laborales, incluso en aquellos sitios donde no hay representación legal. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Ángel. 10:46 de la mañana, no hemos pasado un minuto. Os voy a lanzar una pregunta un poco general a todos para cerrar. Ya le he comentado al oyente que no vamos a poder contestar nada más para ser puntuales, que es una de las cosas que nos piden siempre. Y esta es un poco, se sale un poco de lo que habéis contado, así que os pido de sorpresa, pero creo que vais a poder darle unas pautas. Nos preguntan que bajo vuestra experiencia práctica, ¿cómo funcionan los ERTE en el sector de la construcción, en este sector de la construcción, y que han tenido aplicación práctica durante la pandemia? ¿Cómo veis esta también, ya para concluir un poco, no solo reforma laboral, sino esta situación cuando están a punto de finalizar estos ERTE si no se produce una nueva prórroga? Bueno, por mi parte, muy breve, dejo a los demás. Vamos a, mi trabajo durante el 2020 y 2021 ha sido informar ERTES a volúmenes enormes. Del sector de la construcción he informado 2. Estoy hablando de 300 ERTES. He informado 2. Es decir, ha sido un sector que ha aguantado el tirón, lo ha aguantado bien. Ha habido ERTES relativos, sobre todo a zonas de infraestructura, es decir, de oficinas, etcétera, pero en general no ha existido un volumen significativo de ERTES de suspensión por pandemia, porque el sector ha seguido funcionando como ha podido, pero de manera meritoria. Esa es la experiencia mía como inspector de trabajo. No ha habido en el sector de la construcción un volumen significativo de ERTES, por lo menos en Madrid, que es donde estoy yo. No sé si Juan José o Luis. Sí, yo ahí quería comentar una cosa. De hecho, dentro de las materias que pensaba tratar en la ponencia, inicialmente podía estar el tema de los ERTES. Una vez analizado, por comentaros, hay varias sentencias de Castilla y León donde expresamente dicen esas sentencias que los ERTES COVID, o sea, que la construcción no se ha visto afectado por las causas de los ERTES COVID. Y literalmente han tirado determinados ERTES que se habían solicitado de fuerza mayor por empresas constructoras. Ahora bien, eso no quita, porque ya en el pasado ha habido algún ERTE top, puede haber situaciones de paralizaciones de actividad, de clientes que te paran el servicio, etc., que no se pueda acudir a los ERTES, que de hecho ahora hay una nueva regulación con unos plazos distintos, incluso más ajustados, que puedan ser interesantes. Es decir, no podemos pensar sin día a futuro que no se vaya a dar, pero es cierto que durante este periodo COVID, los ERTE, incluso las sentencias llegan a decir que no ha sido un sector afectada para el COVID para hacer ERTES de fuerza mayor. Bueno, pues yo creo que con esto cerramos 10:49 de la mañana. Comento rapidísimamente a todos los oyentes, cuando salgan ahora tendrán una breve encuesta de 1 minuto, les agradecemos la rellenen, nos sirve para mejorar, nos dan temas de actualidad. También les recordamos que este webinar ha sido grabado y estará disponible esta tarde en nuestro canal YouTube. Se lo indicamos por si quieren compartirlo luego con algún compañero o volver a verlo. Y entonces pueden ir ya a nuestro canal YouTube. Le vamos a dejar ahora aquí un enlace si quieren para ello.
y suscribirse para que les llegue la alerta o entrar mañana y verlo. Gracias a todos los oyentes que han permanecido, muchísimos hasta ahora mismo. Gracias por tantas preguntas. Lamentamos no haber podido atender todas, el tiempo siempre es breve. Esperamos haber por lo menos resuelto las más generales. Y muchísimas gracias, tanto Ángel, a ti por acudir a nuestra petición de incorporarte a este webinar. Ha sido un placer escucharte, conocer la opinión también de parte de la inspección. Luis, Juanjo, gracias a todos y feliz miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.